ver, hola, hola. Bueno, les voy comentando un poco. Yo me llamo Pamela Corrales, soy psicóloga y fonoaudióloga. Vengo trabajando con niños con autismo ya desde hace varios años. Y bueno, en el área del lenguaje también hace algunos años. Ambas áreas son las que se han vuelto mi pasión y espero el día de hoy poder dar un poquito de información importante. Eh, en la charla de hoy día se llama Lenguaje y Autismo en tiempos de cuarentena. Lo he querido enfocar de esa manera porque creo que esta coyuntura actual es bastante atípica para todos, bastante inesperada, y todos estamos en la medida de lo posible haciendo lo que se pueda para poder adaptarnos, para poder digamos, ser flexibles ante esto, y nuestros chicos en ese sentido también se están enfrentando a muchos retos, y la buena noticia que quiero dar es que el lenguaje lo vamos a ver en el día a día, así que podemos seguir avanzando en el lenguaje, podemos fomentar muchas cosas. Eso es lo positivo, el poder estar en casa nos puede ayudar en ese sentido. Bueno, me imagino que hay muchas familias por aquí con muchas emociones encontradas, mucha preocupación, ¿no? Cuando tengo un hijo con TEA o con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, siempre hay preocupaciones. Bueno, con cualquier hijo, ¿no? Pero creo que se agrava mucho más, y en una situación como esta uno no solo se preocupa por la coyuntura y las dificultades en sí de lo que está ocurriendo, sino además quizás por el avance en sus terapias, porque se han detenido o porque justo estaba pasando un proceso de evaluación, de diagnóstico y se tuvo que suspender. Puede haber muchas circunstancias. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que tratemos de mantener la calma y de enfocarnos en ver con lo que hay en este momento, con lo que podemos hacer, qué puedo hacer yo para ayudar a mi hijo. Ese es el sentido de mi charla y espero que les pueda servir. Y vamos a empezar hablando un poco, muy brevemente, de autismo y de lenguaje para entender en qué contexto estamos también. Hola Katy, por ahí me están saludando. Bueno, lo que es autismo, sabemos que hay dos áreas principales donde se encuentran sus dificultades, digamos, o donde se enmarcan los indicadores de lo que es autismo. Una de ellas está lo relacionado a los intereses y conductas restringidos, repetitivos, y el otro lado, que es el que hoy vamos a mirar un poco, es la parte del déficit en la comunicación social. Entonces, en esto nos vamos a enfocar, porque al hablar de déficit en la comunicación social, lo que estamos diciendo es que a estos chicos les va a costar comunicarse. Ahora, es muy variada estas dificultades de comunicación, porque justamente TEA es trastorno del espectro autista. Y cuando hablamos de espectro, hablamos de una gama amplia de dificultades, donde hay muchas presentaciones. Hay desde niños que no hablan, definitivamente, o que no logran tener este lenguaje oral y muy poca intención de querer comunicarse con las personas, o a veces está incluso tan disminuida este querer comunicarme que parece inexistente, hasta niños que hablan perfectamente a nivel de lenguaje formal, pero que tienen fallas en esta comprensión más bien social del lenguaje. Entonces nos encontramos en ese rango, ese espectro, así que hablar o generalizar pautas a nivel de lenguaje va a ser complicado, y lo que voy a darles hoy día son pautas más bien generales y globales y que podemos hacer en casa. Bueno, el lenguaje es una habilidad importantísima, es una habilidad que utilizamos en el día a día. Como anécdota, ¿no? El día de ayer o anteayer tenía yo una reunión con unas compañeras y teníamos que ver un proyecto que a mí me emocionaba mucho, y cada una debía llevar ideas previas, ¿no? Y era una reunión por Skype, por estos medios. Y al momento de conectarme me pasó que no podía, mi audio no salía, ¿no? Entonces sentí que experimenté en carne propia no poder comunicar todas estas ideas que yo ya había preparado y yo tenía, y me sentí completamente limitada, y fue una hora de mi vida. Entonces, ahora imaginémonos eso las 24 horas del día, con niños que tienen igual necesidades, tienen emociones, tienen pensamientos como todos nosotros, pero que no siempre sepan o tengan este vehículo oral o de otra forma de poder comunicarlo, porque el lenguaje no solo se da a través de manera oral,
sino que además yo puedo comunicar las cosas a través de gestos, puedo comunicar cosas con imágenes y con otros recursos. Bueno, ahora algo importante también es que este lenguaje es de ida y vuelta. ¿A qué me refiero? A que no es solamente el niño quien tiene que trabajar en tener su lenguaje oral si es que no lo tuviese. No es solamente él, ¿por qué? Porque él no va a hablar solo. Y él nace o tiene estas dificultades innatas probablemente para comunicarse o para entender el lenguaje o para expresarse. Nace con esas dificultades, entonces nosotros también tenemos que ser agentes facilitadores para que este niño pueda comunicarse, ¿sí? Entonces muchas de las estrategias que vamos a ver hoy día van a ir en función de lo que el adulto puede hacer y lo que el adulto tiene que cambiar como chip para comunicarse de una mejor manera con su hijo o con su familiar o con la persona que tiene dentro de este espectro del autismo. Y bueno, justo en ese sentido también vamos a ir conversando de qué estrategias vamos a tener que ir aplicando nosotros como adultos. Vamos a plantear una primera pregunta, ya como para dar pase a este tema de estrategias en sí. Antes de hablar de las estrategias es importante saber, ya, pero ¿para qué voy a trabajar? ¿O qué voy a trabajar? ¿Qué necesita mi hijo? Aquí les planteo esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesita mi hijo? Es lo primero que tenemos que saber y esto es el poder priorizar un objetivo o algunos objetivos de lenguaje. Justo hace unos días hubo una charla de Fanny Monge donde también nos daba mucho algunas pautas sobre cómo ir priorizando objetivos y esto es importante, esto de priorizar, porque yo definitivamente no puedo trabajar muchas cosas a la vez. Porque el niño se va a estresar, lo voy a bombardear de estímulos que son no tan comprensibles quizás para él. Entonces tengo que saber medir qué cosa es la prioridad para él. Y para saber qué cosa vamos a priorizar, yo les voy a dar algunas pautas, ¿no? Una de ellas, como les decía, es que no voy a reforzar todo a la vez, no hay que estresarse y hay que buscar lo que sea más funcional para el niño. ¿Qué quiere decir lo más funcional para el niño? Lo que le sirva en el día a día. Por ejemplo, ¿no? Cosas que hacemos en el día a día son alimentarnos, dormir, ir al baño, en el caso de los niños jugar. Entonces quizás en relación a este tipo de actividades están los primeros objetivos que yo tendría que plantear, porque son cosas que vamos a necesitar hacer en el día a día, que nos sirven para sobrevivir. Esa es la funcionalidad, pero no solamente tiene que ver con lo que uno necesita, sino también tiene que ver la funcionalidad con lo que a uno le interesa. Y aquí podemos encontrar dificultad en el caso de niños con TEA. ¿Por qué? Porque muchas veces sus intereses están restringidos a ciertos juguetes, a ciertas actividades, ¿no? Y son repetitivas y solamente quieren eso, pero quizás de ahí deba partir. Yo debo observar mucho al niño para saber qué cosas le gustan, qué le interesa a este niño o qué cosas hace y partir de su interés para poder también empezar a trabajar eso. Imaginémonos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Quizás yo decido trabajar que mi niño empiece a identificar algunos juguetes, porque los juguetes les encantan a los niños. Pero decido trabajar la muñeca, decido trabajar de repente el carrito y a mi hijo no le interesa eso. Lo que le interesa son de repente las pelotas o le interesan otro tipo de juguetes. Entonces yo tengo que ir adaptándome y con mucha más razón en el caso de niños con TEA porque como les vengo diciendo, ¿no? Sus intereses pueden estar muy restringidos. Y aparte de eso, no siempre van a tener este enganche tan fácil con la persona. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en resumen, que para priorizar un objetivo de lenguaje necesitamos saber primero algo que sea funcional para este niño. Es decir, que le sirva en el día a día y que sea algo relacionado a sus intereses. Un segundo criterio que yo puedo tener en cuenta es la edad que tiene mi niño, ¿no? Puede ser que ya sea un niño más grande de repente, entonces no voy a trabajar con juguetes de niños muy pequeñitos, ¿no? Voy a empezar a buscar cosas ya más propias de su edad. O de repente pasa que tengo un niño
un niño de 3 años que no me habla nada, entonces yo tengo que también ir revisando, por ejemplo, escalas de desarrollo o consultar con profesionales para saber qué se esperaría para su edad y tratar de ir acercándome lo más posible a su edad. Entonces la edad, este criterio evolutivo, este criterio de la edad es muy importante también. Y otro consejo que yo daría es el poder consultar también a profesionales. En el caso de niños que de repente tengan ya una terapeuta de lenguaje y se hayan suspendido las terapias a raíz de la coyuntura, lo primero que tendríamos que hacer para saber qué objetivo priorizar es contactar a la persona y decirle, ¿no?, qué cosa es lo que han estado trabajando. Es quien nos va a poder ir guiando en esta primera etapa de poder priorizar el objetivo. Y si todavía no tenemos una profesional que nos pueda apoyar o no tenemos las posibilidades de buscar a alguien por X motivos, razones económicas, razones personales, lo que yo tengo que tratar de hacer es observarlo para ir notando qué le está faltando a este niño. Muchas veces cuando son niños pequeños y tienen un TEA entre moderado a severo, pasa que no tienen ni siquiera, como les decía, la intención de querer comunicarse. Yo puedo no hablar, pero por ejemplo señalo lo que está allá y les miro y les estoy diciendo, miren la casita, les estoy comunicando algo a través de estos gestos. Entonces, yo tengo que ir observando si mi niño, por ejemplo, tiene este interés de querer comunicarme necesidades básicas. Si no tiene esto, hay que partir por ahí. Si ya son niños más grandes, que ya tienen más habilidades, pero de repente veo que solo me habla a nivel de palabras sueltas, entonces tendré que empezar quizás a fomentar que haga pequeñas frases de 2 palabras. Voy a ir observando ese tipo de aspectos y, como les digo, en la medida de lo posible, consultando con un especialista que va a conocer este tema de lo que es el desarrollo. Y bueno, esos son algunos consejos para saber qué cosa puedo priorizar. Y otro punto importante aquí es también que hay que distinguir entre lo que es comunicación y entre lo que es lenguaje. Comunicación, como les decía, es el poder yo dar a entender un mensaje que quiero expresar de alguna forma, que puede ser gestual, puede ser a través de imágenes como los pictogramas, por ejemplo, puede ser a través del lenguaje oral. ¿Sí? En cambio, el lenguaje ya es un proceso mucho más formal y acá vamos a referirnos al lenguaje oral y hay que considerar el lenguaje comprensivo y el expresivo. A veces nos enfocamos más en que el niño exprese, pero quizás no está comprendiendo, y esto pasa mucho también con algunos niños con TEA, que quizás tienen ecolalias. Ecolalias es cuando nos repiten una palabra escuchada previamente, pero fuera del contexto, o la repiten inmediatamente, y ahí notamos que sí, está expresándose, pero está expresando algo que tiene sentido para lo que me dicen o no tiene ningún sentido. Y si no es así, es que quizás haya que trabajar también la comprensión. ¿A qué me refiero con comprensión? A que, por ejemplo, siga indicaciones, pueda responder preguntas sencillas, a que yo le diga, dame la manzana, y sepa entregarme cuál es la manzana, que sepa identificarla sin de repente tener que decírmelo. Entonces yo tengo que mirar, mi niño se comunica, mi niño me comprende indicaciones, me comprende preguntas, me comprende palabras, y también tengo que mirar si mi niño está expresándose, y cómo se está expresando, a través de gestos, a través de palabras, o todavía ni siquiera me está mirando. Ya tiene oraciones, pero dice cosas muy impertinentes, y eso también se va trabajando. Entonces, es muy variadas las dificultades que pueden presentar a nivel de lenguaje los chicos con TEA, y nosotros tenemos que ir observando, considerar este tema de la funcionalidad y consultar también con un especialista que nos pueda guiar para saber qué objetivo priorizar sin, digamos, enfocarnos en demasiadas cosas a la vez. Y ahora, bueno, hasta ahí ya tenemos un poco este tema de qué cosas necesita el niño. Ahora yo quiero hablar también de algunas ideas que podemos emplear para reforzar el lenguaje, y vamos a hablar de 2 cosas. Por un lado, de las actividades que podemos hacer, y por otro lado, de estrategias o de algunas pautas generales, ¿sí? Lo que son las actividades, por ejemplo, tenemos
Primero que considerar las actividades cotidianas. ¿A qué me refiero con esto? Actividades como por ejemplo bañarse, cepillarse los dientes, comer, tender la cama. Esos son momentos en los que uno puede aprovechar muchísimo para fomentar el lenguaje. Les voy a poner algunos ejemplos. Imaginemos que tenemos algún niño con dificultades para comunicarse porque no nos pide nada y de repente empieza a llorar, empieza a fastidiarse simplemente, ¿no? Y me doy cuenta observando, porque como hemos dicho, tenemos que observar para saber qué voy a trabajar, me doy cuenta que lo que quiere son las burbujas, pero las tiene fuera del alcance, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ante ese llanto yo simplemente le doy el juguete? ¿Qué va a pasar? No estoy fomentando mayor comunicación. Ahora me dirán, pero mi niño todavía no habla, le cuesta mucho esta parte de comunicarse oralmente. Bueno, si todavía no habla, podemos enseñarle alguna conducta motora o algún gesto o algo más sencillo para él. Puede ser, por ejemplo, el que señale, ¿no? Que señale las burbujas y al momento en que señala, ahí se las entrego y le digo, muy bien, burbujas. Entonces, y eso es, por ejemplo, dentro de una actividad cotidiana, dentro de un juego. Lo mismo podemos hacer con los alimentos, ¿no? Mientras va comiendo, por decir, está comiendo la manzana que le encanta, yo le voy dando un feedback de manzana, qué rica manzana. Y algo muy importante es dejar que ellos experimenten, que su experiencia sea multisensorial. ¿A qué me refiero con esto? A que una cosa es tener la manzana ya cortadita, ya pelada, ya lavada y que él solo coma, o es más, que ni siquiera coma, sino él está con el celular o con la tablet y yo le estoy dando de comer. Estará atento, estará mirando este estímulo importante que es un alimento, que él podría aprender a decir manzana o no. Bueno, en realidad no, en este caso no. Entonces, cuando hablo de experimentación me refiero a que dejemos que se hagan independientes. Justo igual en la charla de Fanny, que también estuve mirando, habló mucho de este tema de la conducta adaptativa. La conducta adaptativa tiene que ver todos estos aspectos del día a día de poder ser autónomo, ¿no? Entonces, un niño que está así, comiendo porque le dan de comer y con el celular, no va a aprender mucho de lo que está ocurriendo en su entorno, versus un niño al que yo involucre y haga que lave su manzana, que pique la manzana, que la coma, que la toque. Entonces tenemos que dejar ese tipo de rutinas cotidianas, debemos dejar que las hagan los niños con nuestra guía, con nuestra enseñanza. Tenemos que aprovechar para fomentarlo, ¿no? Ahora que estamos más tiempo en casa, hay momentos, definitivamente va a haber momentos, para ciertas familias quizás más difícil que para otras, pero podemos encontrar esas situaciones. Mientras lo estoy bañando, le voy diciendo, aquí está tu mano, aquí está tu otra mano, aquí está tu pie, y le voy dando este feedback, y luego él, ahora tú, enjabónate la mano, enjabónate el pie, le voy dando estas indicaciones tan sencillas, pero ya le voy enseñando sin querer nuevo vocabulario de partes del cuerpo, le voy enseñando a que me siga ciertas indicaciones. Entonces voy aprovechando estas actividades cotidianas para reforzar su lenguaje, pero para eso es importante dejarlos experimentar, dejarlos hacer o enseñarles en todo caso a hacerlo. Ahora, aprovechando de nuevo esta coyuntura de la cuarentena, ¿qué puedo hacer? Establecer responsabilidades nuevas también, enseñarle nuevas cosas. Para niños pequeñitos, por lo menos que guarde sus juguetes al terminar. Otros niños de repente que estiren la cama, no lo van a hacer perfecto, pero que nos ayuden a tender la cama y voy practicando, ¿no? Mira, esta es la cama. O que me ayude a llevar la ropa y mientras me está ayudando yo le digo, dame el polo, dame el pantalón, y así vamos trabajando igual, nuevo vocabulario. Luego le puedo preguntar, ¿qué hicimos? Hemos guardado la ropa, hemos guardado el polo, ¿no? Entonces, usar también esas nuevas responsabilidades para aprovechar de trabajar el lenguaje. Y bueno, algo que habló hace unas charlas también Rubén en esto del juego, definitivamente es una actividad esencial y íntimamente ligada al lenguaje. El niño que juega y que aprende a hacer este juego simbólico donde yo imagino que, no sé, que este papelito es una capa para volar, o imagino que mi lapicero es una espada, en ese momento es cuando el niño ya tiene el concepto
de lo que es, por ejemplo, una espada o de lo que es una capa. Entonces, cuando ya simboliza es porque ya el lenguaje está empezando a aflorar, el vocabulario. Y es una oportunidad muy importante para trabajarlo. Por ejemplo, ¿no? Cuando queremos empezar a fomentar la comunicación a través de repente contacto visual, o el que nos pida cosas, o el que señale cosas, muchas veces o casi siempre empezamos con juegos muy sencillitos, observando al niño. Hay niños con TEA que puede que no se interesen por casi nada, pero de repente estoy viendo que a él le encanta alinear los carritos, ¿no? Entonces yo me introduzco en su juego y empiezo también a alinear los carritos. O me llevo algunos carritos y así voy a fomentar que él me haga un gesto de dame o me señale para que yo le pueda entregar y ya se comunique de alguna manera conmigo. O veo que empieza a girar y girar los objetos, entonces yo también me involucro en su juego y cojo el juguete y me pongo a girar. Y me lo quedo y espero para que me lo pida, para que me diga dame. Entonces voy buscando yo introducirme en su juego, no ser, en el caso de niños TEA principalmente, no va a ser muy fácil yo proponer un juego y hacer que él se involucre. No va a ser muy fácil en muchos casos. Entonces más sencillo va a ser empezar por los intereses que ellos tienen y luego a partir de ahí voy enseñando nuevas cosas. Y con ese tipo de juegos, por ejemplo, partiendo de sus intereses, o juegos como soplar burbujas, puedo estimular la comunicación, puedo estimular que me diga, como les decía, dame, puedo estimular que me diga más cuando quiere jugar un poco más, y así. Igual, ¿no? Entonces hemos visto que actividades que podemos usar ahora que estamos todos en casa son, primero, las actividades cotidianas y del día a día para incrementar su vocabulario, para que comprenda más indicaciones, para que también nos pueda entender algunas preguntas, buscar darle nuevas responsabilidades también para que aprenda igual nuevas acciones, nuevas cosas, y experimentando va a conocer un poco más el mundo, y utilizar muchísimo el juego. Como decía también Rubén, ¿no? Periodos cortos de juego es lo recomendable, porque la atención en el caso de nuestros niños no es muy amplia y además su interés está muy circunscrito y no es que sea tan natural para ellos estar mucho tiempo en interacción. Pero tenemos que partir de algo pequeño y ir subiendo, ir escalando de menos a más. Y bueno, esas son algunas actividades que podemos usar. Ahora ya para hablar de lo que son estrategias, y luego pasaremos a ver algunas preguntas, algunas pautas que voy a dar el día de hoy son bastante generales, porque como les vuelvo a decir, la variedad de casos en lo que es TEA es muy amplia. Entonces, una primera pauta es el poder fomentar nosotros o favorecer el interés, la atención y también necesidades. Y acá me tengo que acordar de algo que escuché en la charla de Fiorella, búsquenla si es que no la han escuchado. Fiorella es una mamá que tiene 3 hijitas con TEA, y le preguntaron qué hace ella para llamar la atención de sus hijos, ¿no? Para que le presten atención, porque realmente es difícil a veces. Entonces ella dijo, me convierto en Dalina. Y yo me quedé con esa idea y no puede ser más cierto, porque efectivamente uno cuando trabajamos o cuando estamos educando en general, y más a una persona o a un niño que tiene TEA, tenemos que convertirnos en niños, tenemos que disfrutar, tengo que ver la manera de entretenerme y de buscar que me mire, ¿no? Recuerdo mucho a una Miss con la que he trabajado y que quiero bastante, que me contaba, ¿no? Y yo me acuerdo que la veía en sus clases con estas vinchas de luces y de peluchitos y no sé qué cosas, saltando y jugando y cantando y todo, para que los chicos puedan mantener solamente el contacto visual, por ejemplo, cosas que para nosotros pueden ser tan sencillas y tan del día a día, para un chico con TEA puede ser un gran reto. Entonces yo tengo que buscar eso, buscar que me mire. ¿Cómo lo hago? Primero, bueno, una estrategia es ponerme al nivel, a su altura, evitar hablarle de arriba hacia abajo porque es más difícil para él. Buscarlo con la mirada, con juegos, ¿no? De repente juegos de cosquillas, juegos de contacto. Y también hablaba hace un momento de fomentar no solo el interés o la atención, sino también fomentar necesidades. Y acá me refiero a que si, por ejemplo, yo estoy trabajando que él me pida algún juguete y lo tiene a la mano para cuando él quiera,
va a ser difícil que tenga oportunidades de tener que pedírmelo. En cambio, si yo lo pongo en un tupper y lo pongo en un lugar en que lo pueda mirar, pero no pueda acceder tan fácilmente, voy a generar más situaciones para que él me tenga que pedir ese juguete, ¿no? Entonces, a eso me refiero, fomentar o favorecer que se interese en mí. Yo tengo que hacerme atractivo a ese niño, entonces buscaré jugar como a él le gusta. Si le encantan las luces, de repente cojo una linterna y empiezo a hacer una fiesta de luces en la casa, buscar su atención y buscar que también tenga la necesidad de comunicarse, no facilitar tanto las cosas. Ahora, aquí hay que cuidar algo, que muchas veces como a nuestros niños no les es fácil esta parte de comunicarse, si yo me quedo mucho tiempo privándolo de esto que él quiere, puede entrar en la situación del llanto, del berrinche. Entonces yo tengo que partir quizás de conductas pequeñitas. Si yo quiero que me diga dame el lápiz por favor y mi hijo todavía no habla, definitivamente no me va a ir bien. Pero de repente puedo empezar porque me diga dame nada más, o que me diga solamente el nombre del juguete que quiere. Entonces ahí es más factible que lo pueda seguir. Esa es nuestra primera estrategia. Siguiente estrategia es poder adaptar nuestro lenguaje al nivel de desarrollo y de comprensión que tiene mi hijo. Si mi hijo todavía no habla y yo le hablo con frases muy grandes, probablemente no me va a entender nada de eso, ni siquiera lo va a registrar en su atención. Entonces tengo que medir primero la cantidad de palabras que utilizo. Ahora, de repente mi niño ya habla, pero se distrae constantemente. Entonces yo quiero darle la indicación de que se cepille los dientes, ¿no? Pero no me hace caso. A ver, ¿cómo le das la indicación? Y de repente está pasando que cuando le doy la indicación le digo, hijito, por favor, anda, lávate los dientes porque ya es hora de ir a desayunar. Si nos damos cuenta, nosotros estamos muchas veces muy acostumbrados a hablar así, con oraciones largas. Entonces, no, en lugar de eso, es preferible, hijo, vamos a cepillarnos los dientes, o cepíllate los dientes. Y inmediatamente lo guío a que vayamos a realizar la acción, ¿no? O me cercioro de que efectivamente siga la indicación que estoy brindando en este caso. Y bueno, eso de medir la cantidad de palabras, como les digo, también es muy importante para favorecer la comprensión. Ahora también dar apoyos y ir retirándolos progresivamente. Cuando digo dar apoyos me refiero a, por ejemplo, poner una imagen. Si quiero enseñarle que me diga dame, de repente consigo un pictograma de dame y se lo muestro para que él entienda un poquito mejor la indicación, o gestos también pueden ser, ¿no? Dame. O también puedo darle algún tipo de ayuda física. Si él no me imita todavía, entonces yo cojo su manito y hago que haga este gesto que significa dame para poder ayudarlo. Le voy dando, inicialmente le doy las ayudas que requiera y poco a poco las voy retirando. Si antes yo le tenía que hacer el gesto y decir dame y mostrar la tarjetita o el pictograma, de repente ahora ya no le digo nada, solo le muestro la tarjeta y le hago el gesto. De repente, posteriormente, ya no hago el gesto, solo muestro la tarjeta. O viceversa, va a depender de cada caso y de las habilidades de cada niño. Entonces, eso también es importante, dar los apoyos para favorecer, por un lado, que comprendan y también que se comuniquen o que expresen con menor frustración posible. Esa sería, digamos, una pauta, ¿no? Con la menor frustración posible. Y cuando ya veamos que lo logre, ahí sí en adelante vamos a empezar a exigir un poquito más. Ya no será que solamente me diga dame, sino será que me diga dame manzana, y luego será que me diga dame el carro rojo, y así sucesivamente. Ahora, otra estrategia es que ante las fallas, o que digamos nuestro método de corrección, en lugar de que sea el típico ensayo y error que nosotras solemos manejar en el día a día, ¿no? Nos equivocamos y aprendemos. En el caso de niños con TEA, yo no lo recomiendo. Es preferible que, digamos, se evite el error y que siempre enseñemos lo correcto, o que en todo caso, si me dijo, si yo le estaba enseñando plátano y al plátano le dijo
naranja, en lugar de decirle, no, no, no es naranja, le digo el correcto, ¿no? Al plátano tenía que decirle plátano y le dijo naranja, se equivocó, yo le digo, es el plátano, mira, se llama plátano. Doy un feedback correctivo en lugar de decirle que no, así no es, no se dice de esa forma. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco nos comprenden la negativa. Entonces, eso por un lado. Otras veces, a veces el error puede frustrar. En cambio, si yo hago muchos ensayos o muchas repeticiones de lo correcto, es más factible que lo pueda recordar, que lo pueda almacenar. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no me hace caso? Y no yo estoy intentando comunicarme, estoy intentando ser Dalina, pero nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Igual uno puede empezar por lo menos comentando algunas cosas de lo que el niño está haciendo. Mientras juega, por ejemplo, ¿no? Veo que está girando las ruedas del carrito. ¡Ah, qué lindo carro! ¡Mira ese carro! Voy comentando y poco a poco soltándome para poder jugar de la manera que mi niño está jugando, ¿no? Bueno, ahora lo que quisiera hacer antes de pasar a responder algunas preguntas este es un tema muy amplio en realidad, que da pie a mucho desglose de distintos temas, pero ahora he tratado de dar un panorama general. Quiero resumirlo, ¿no? En que primero tenemos que saber qué necesita mi hijo, y eso es básicamente el saber qué priorizar como objetivo. Para eso, ¿qué pautas he dado? No estresarnos con tratar de reforzar todo a la vez, consultar si es que tiene un especialista o una terapeuta de lenguaje para saber más específicamente el objetivo, siempre priorizando la comunicación del niño, porque el lenguaje es muy amplio, puede haber muchas cosas, pero lo que tenemos que tratar de hacer es siempre priorizar que comunique lo que necesita, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué es más funcional? ¿Que sepa el abecedario o que sepa decirme que quiere comer? Creo que el segundo caso, ¿no? Entonces, que el objetivo sea funcional también, que tiene que ver con esto de que pueda ser ajustado a sus necesidades y a sus intereses. Considerar la edad del niño para saber qué es lo que le corresponde hacer por edad. Y bueno, luego también hay que ver si es que sus objetivos deberían enfocarse en la comunicación, que es primer paso, o ya en ampliar su lenguaje expresivo, o también en que vaya comprendiendo más cosas. Ahora, no es que tenga que hacer solo una de cada una cosa, puedo hacer, digamos, un objetivo de comprensión, un objetivo de comunicación, uno de lenguaje expresivo, pero tengo que escoger los momentos. Y para ese escoger los momentos viene la segunda parte de la que hemos hablado, que es de cómo reforzar el lenguaje, y ahí hablamos de que las actividades que se pueden usar son actividades cotidianas del día a día, responsabilidades que yo puedo incluir y también juegos, ¿no? Muy importante el juego. Y como estrategias, el tratar de fomentar o favorecer este interés, atención o sus necesidades también, el que tenga que pedir las cosas, adaptar nuestro lenguaje al lenguaje que puede comprender mi hijo, dar apoyos y retirarlos progresivamente, hacer una corrección a través de un feedback de lo correcto en lugar de decirle que está mal o en lugar de que haga y se equivoque, enseñarle el correcto. Y que si no me hace caso, si no logro engancharlo, por lo menos voy comentando lo que va haciendo él. Y bueno, esa sería la charla. No sé si haya preguntas, no he visto, creo, preguntas. Voy a revisar por si acaso. A ver. Creo que no hay preguntas, o no sé si no estoy viendo bien. A ver si por ahí alguien con un comentario me ayuda si tiene alguna pregunta. Creo que no. Bueno, en todo caso, lo que podemos hacer es si más adelante hay alguna pregunta específica, yo la voy a responder. Acá por lo pronto no me salen preguntas. Así que o ha estado claro o no. Ahí está. Me están preguntando cómo manejar el tema de los berrinches. Mi hermana me pregunta. Bueno,
los berrinches, primero hay que saber, ese es un tema más relacionado a lo que es la conducta, ¿no? Que es lo que ha visto un poco Fanny. Pero en el caso de los berrinches, primero hay que entender por qué los está haciendo. Muchas veces puede ser porque no está comprendiendo lo que está pasando o porque no puede comunicarse. Entonces hay que tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora, el adulto tiene que mantener la calma en esa situación, porque de nada va a servir que uno trate de calmar al niño no estando calmado, ¿no? Entonces, eso yo sugeriría. Y luego, dependiendo de la situación también, hay que acompañar, esperar a que el niño logre la calma o ayudarlo a que encuentre estrategias para calmarse. Incluso yo sugeriría que previo a eso ya se puedan practicar algunas estrategias para que aprenda a calmarse, ¿no? Por ejemplo, soplar, contar hasta 10, ir a lavarse la cara y eso. ¿Y cuándo se usan praxias? Nunca se usan praxias, por favor. Ahí es importante, y eso sí lo voy a resaltar, las praxias, que es una práctica que se ha utilizado anteriormente en algunas terapias de lenguaje. Es una estrategia que no ayuda. Primero, que tiene que ver con un tema de sonidos de lenguaje, y generalmente en un niño con TEA esa no es la prioridad de trabajo. Segundo, que se ha comprobado que no tiene ninguna eficacia. Y si quieren conocer más de este tema de praxias, busquen a Franklin Susaníbar en Facebook o en el Instagram. Él habla mucho, ha escrito del tema, pero no praxias, por favor. Material de lectura que recomiende. Bueno, yo soy bien mala para los libros, pero sí puedo recomendar autores como Ruggeri, Valdés, que habla mucho de lenguaje también. ¿Cómo se me fue su nombre? Isabel Montfort, Mark Montfort. Son por ahí algunos autores. Igual a Diana Torres, que me está haciendo esta pregunta, voy a ver si por acá reviso los nombres específicos de los libros y te los pongo en un comentario. ¿Cómo ayudar a un niño que está en la etapa de ecolalias? La ecolalia, como les comenté hace un momento, más que ser una etapa, es un tipo de conducta, y hay que ver, hay dos tipos de ecolalias. Hay las ecolalias que son inmediatas, que si por ejemplo yo le pregunto ¿qué es? Y él, en lugar de decirme celular, me dice ¿qué es? Me responde. Esa es una ecolalia inmediata. Y una ecolalia diferida es cuando me habla de algo que no tiene relación en ese momento con lo que estamos diciendo, ¿no? Y de repente me dice al infinito y más allá, y de la nada lo dijo. Entonces habría que ver qué tipo de ecolalia es la que está haciendo. En este caso me preguntó Milagros. Si puedes, especifícamelo ahora, y vemos eso, ¿no? Pero generalmente la ecolalia inmediata, sobre todo, es cuando no están entendiendo. Entonces muchas veces algo que se hace es, le digo, por ejemplo, ¿qué es? Y inmediatamente lo señalo y doy la respuesta oral, ¿no? ¿Qué es? Celular, para que entienda que lo que estoy haciendo es una pregunta, si es que es una ecolalia inmediata. Si son las ecolalias diferidas, yo trato de verlo o de interpretar las conductas de los chicos como una forma en la que yo pueda ingresar a su interés para poder interactuar con él. Entonces, si tengo un niño que está diciendo amarillo, amarillo, de repente yo rojo le digo, o azul, y busco de esa manera captar su atención y luego hacer alguna actividad. Entonces va a depender de qué tipo de ecolalia está haciendo y con qué fin. Más que un tema de lenguaje, eso es una conducta estereotipada. Buenas noches, quisiera saber cómo enseñarle a ir al baño. Mi hijito tiene 3 años. Ya, ahí primero habría que trabajar o mirar si ya está listo para el control de esfínteres. Hay programas específicos de control de esfínteres. Hay en algunos centros donde los aplican, ¿no? Por ejemplo, Haruki, que es el de Fanny, o Zen, que es el de Rubén, hacen este tipo de programas de digamos, control de esfínteres. Lo primero es eso, ¿sí? Una vez que ya tiene el control de esfínteres, ojo, en el caso de un niño con TEA, ¿no? Una vez que ya vemos que sí, que logra retener la orina por un tiempo prolongado, ya hay unos horarios, ya le puedo empezar a enseñar a través de algún pictograma de repente, para que asocie alguna palabra como baño, para que me pueda pedir,
¿no? Pero primero habría que hacer estos programas. Sería interesante de repente hacer una charla de eso, porque sí es un tema un poquito más complejo, hay que hacer registros, hay hay que ver si hay algún tipo de dificultad asociada también, porque a veces pasa también que los niños no quieren ir al baño y tienen cierto temor a sentarse en la taza. Puede haber mucho de eso, ¿no? Pero si no hay ningún temor ni nada, lo que se empieza a hacer es, bueno, se quita primero el pañal y lo voy llevando cada media hora, cada media hora, cada media hora y así, ¿no? Hasta que noto el primer momento en que pudo orinar y voy apuntando la hora, ¿no? Y luego de nuevo cada media hora, cada media hora. La idea es tener como un patrón inicial de cómo es los tiempos que logra retener la orina. Pero bueno, ese, como les digo, es un tema aparte. Vamos a ver si se propone como charla también. Después me dice cómo orientar a los papás con el tiempo de usar apps o ver TV, si bien son buenos para conocer, pero los chicos no logro ver completa esta pregunta. Ya. ¿Cómo orientar a los papás con el tiempo de usar apps o ver televisión? Si bien son buenos para conocer, pero los chicos se resisten o se fijan con ello. Ya, ahí tiene que ver igual mucho con el tema de conducta, pero si queremos saber cómo orientar a los papás, lo que a mí personalmente de repente me sirve es ponerles en este caso de posteriormente cómo va a ser si es que no quitamos esta fijación por la tablet, ¿no? Y hacerles ver que mientras más tiempo se mantenga una fijación y más tiempo me mantenga yo en que quise hacer que se cumpla una regla y no se tuvo, más fijada va a estar y más difícil va a ser luego, o cuando lo quiera quitar va a ser más problemático. Entonces de repente enfocarnos en que vean eso y también darles ideas de qué cosas pueden hacer, ¿no? A veces nos enfocamos en lo que no se debe y de repente nos estamos olvidando de dar las opciones de lo que sí se debe y de lo que se puede hacer. Entonces va por ese lado, y si se trata ya de un caso muy complicado, sí es bueno que un especialista de conducta pueda entrenar de repente al papá, a la mamá en esto de poder plantear normas, ¿no? Y orientar. A ver, ¿cómo podremos los padres trabajar con niños TEA en la etapa de cuarentena? Bueno, como les decía, aprovechando mucho estas oportunidades cotidianas, ¿no? Estos momentos del día a día donde yo le puedo enseñar, para lo que es lenguaje, ¿no? Le puedo enseñar nuevo vocabulario, por ejemplo, no sé, después de las compras, que me ayude a guardar en la refrigeradora y le voy enseñando vocabulario de alimentos. De repente puedo buscar imágenes de postres nuevos, no sé, y que él elija uno que quiera preparar conmigo y aprendemos a seguir una receta y yo le voy tomando fotos a él, por ejemplo, mientras va preparando la receta, si ya es un niño más grande, y luego hago que me cuente, ¿no? Cómo hizo esta receta con ayuda de las fotos que hemos sacado, con ayuda de los pictogramas. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero podemos, como les decía en la charla, no centrarnos en este tipo de actividades cotidianas del día a día, en responsabilidades nuevas que yo le pueda dar, como poner la mesa, tender la cama, de repente si tiene hermanitos, ayudarme con los hermanitos, guardar sus juguetes, ¿no? Y el juego que se tiene que incluir. Rubén habló de juegos y hemos visto que hay juegos que son simbólicos, juego funcional, que es el juego donde yo aprendo a utilizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, una cuchara para dar de comer a la bebé, el juego imaginativo, el juego también en paralelo, ¿no? Él usando un juguete y yo otro, o el juego de turnos con cositas muy sencillas. Entonces, a través de esas cosas del día a día es donde mejor vamos a poder avanzar en lo que es lenguaje, pero siempre poniéndonos un objetivo. Ya, me dices una ecolalia inmediata y tiene 3 años y medio, 3 años, .5. Entonces, si es una ecolalia inmediata, lo que hay que hacer es eso que te digo, ¿no? Si le hago una pregunta, inmediatamente darle la respuesta con alguna señal de que es su turno de responder, ¿sí? O a veces también puedo ir jugando con el tono de voz, ¿no? De repente la pregunta la hago fuerte, ¿qué es tal cosa? Manzana, le digo, ¿no? ¿Qué es esto? Manzana, para que él sepa que eso, donde yo hago el tono de voz más bajito, es el momento en que le corresponde responder.
¿Cómo pueden ayudar las historias sociales para el lenguaje en TEA? Ya, las historias sociales es una estrategia en la que yo genero una pequeña historia para trabajar un tema, por ejemplo, no sé, la amistad, el compartir, ¿no? Entonces, ayudan a los chicos que ya tienen un nivel de lenguaje oral, un nivel de lenguaje comprensivo mayor, y que por ahí de repente hay que trabajar más bien este lenguaje o la parte más social y pragmática, lo que es las conversaciones, ¿no? Entonces, a ese tipo de niños es que les ayuda estas historias sociales. Hay que crearlo de manera personalizada también. Entonces, sí, en casos así puede ayudar. Si ya llegamos a la parte de armado de frases de 3 sílabas con sentido, ¿cómo estimulamos la espontaneidad? Ya, no sé si es 3 sílabas o 3 palabras, me imagino, porque si hablamos de frases, ya, si ya me está haciendo una oración sencillita, lo que tengo que tratar de hacer es trasladar en las situaciones de repente donde se ha trabajado esto a algo más real, ¿no? Por ejemplo, si lo hemos trabajado en cuaderno y con pictogramas, entonces ahora vamos a hacer una actividad que sea de repente un juego, ¿no? Y vamos a jugar, no sé, memoria. Entonces yo le empiezo a decir, yo juego memoria, o a mí me toca, a ti te toca, frases así con las que ya utiliza, pero en una situación que se pueda dar más en su contexto social. Igual voy a tratar de ahondar un poco más en esa respuesta escribiéndote para saber cómo son las frases que está haciendo y poder dar un poco más de pauta, porque hay que ver qué tipo de frases y en qué situaciones las está haciendo. Me dicen acá, buenas noches, a veces sucede eso con mi hijo. Estamos conversando, por ejemplo, de la tarea del colegio y primero que se distrae y luego de la nada menciona algo que no tiene nada que ver y quiere conversar sobre eso. Ya. A veces ya niños que tienen lenguaje oral justamente les pasa esto de que no pueden centrarse en un solo tema o alternar la conversación o tienen estos cambios bruscos. Esas son las habilidades conversacionales. Entonces, en este caso, como les planteé, de acuerdo al esquema que les planteé, ¿no? Su objetivo probablemente es que se mantenga más tiempo en la conversación o que responda la pregunta realizada evitando salir del tema, algo así, ¿no? Entonces, para eso primero habría que explicarle que hay ahí podemos usar una historia social, por ejemplo, ¿no? De que hay esta regla social implícita de que si yo cambio de tema brusco, a los demás les va a parecer extraño, ¿no? A los demás no lo van a entender del todo. Entonces, una vez que ya lo he explicado, lo que podemos hacer es pequeños role plays, es decir, una pequeña actuación y decirle, mira, vamos a hablar de este tema y tienes que mantenerte en la conversación, no vale cambiarse de tema, ¿no? Y nos ponemos de repente un cronómetro para que lo logre hacer por lo menos durante 2-3 minutos. Y ahora, si va pasando en el día a día, lo que tenemos que evitar hacer es dar pie a efectivamente cambiar de tema de conversación. Entonces de repente le puedo decir, espera, te hice una pregunta, primero respóndeme. Ya, y una vez que me respondió, ya, ahora sí dime, mamá, quiero hablar de esto, ¿no? Y ahí recién pasar a lo otro, no permitirle, es decir, no cambiamos nosotros de acuerdo a lo que cambió, sino hacerle dar cuenta de que ahí hizo un quiebre en la conversación, hizo un cambio brusco en la conversación. ¿Dónde me pueden contactar? Voy a dejar mi información, igual por el Facebook, y voy a dejar también en este mismo video mi información. ¿Qué recomendación podría dar en el caso del cambio de actividad? Pues en ocasiones, no se ve la pregunta. Pueden llegar a realizar pataletas porque quieren realizarlo a su modo y se resisten al cambio. Ya, ahí lo que hay que tratar de hacer es ir fomentando pequeños cambios también de manera sistemática para que el niño se pueda hacer un poco más flexible. Bueno, entonces lo que podemos hacer es también tener pictogramas. De repente hay un pictograma de lo que es cambio, hay que explicarle al niño lo que es el cambio. Hay un material muy bonito de Anabel Cornago también que habla sobre la flexibilidad, que por ejemplo trabajan con la plastilina y le enseñan que la plastilina es flexible y es divertida, se puede hacer muchas cosas. En cambio la rigidez es no sé, como un metal o como algo así un poco más difícil de modificar, ¿no?
Entonces, podemos utilizar ese tipo de material. Y lo otro es que a muchos chicos con TEA les va a costar, a pesar de que uno le intente explicar, a pesar de que yo use el pictograma para que logre entenderlo de una mejor manera, puede ser que a muchos de los chicos aún así les cuesten. Entonces, nosotros igual, eso no quiere decir que dejemos de trabajarlo. Tenemos que trabajarlo, pero en este caso hago el cambio, empezar por un cambio pequeñito, algo sencillo, que pueda aceptar más fácilmente y que sepa que vamos a hacer ese cambio, y a la par ir enseñándole estrategias para que también, si le viene este fastidio en ese momento, pueda intentar calmarse, ¿no? Y si no lo logra, igual hacer el cambio, acompañarlo mientras se calme, y luego cuando ya esté más tranquilo y logre haberlo realizado, lo felicito, ¿no? Lo refuerzo positivamente. Hay que mirar entonces ahí si este tema de la flexibilidad se está dando porque no está entendiendo el concepto del cambio, y si es así, podemos usar estas actividades y esta página que te digo. O si se trata ya más de que sí entiende, pero no lo quiere hacer, ya ahí va un poco con este tema de conducta y de la autorregulación emocional. Y ahí podemos ver igual la charla de Fanny para saber un poco más de este tema. Ya, son palabras, 13 más palabras, me dice Delsa. Ya, entonces sí, yo lo que diría, hay que ver en qué situaciones las está haciendo, estas frases de 3 palabras. Y ahora, si queremos que las haga espontáneas, hay que ir buscando momentos, como decía, de juego, de actividades del día a día, ¿no? De repente terminamos de comer y ahí, ¿qué hemos hecho? Hoy día comimos tal cosa, por ejemplo, ¿no? Ya hacemos una pequeña frasecita de ese tipo. O mientras estás cepillando los dientes, ¿qué hiciste? O después de cepillarse los dientes, ¿qué hiciste? Esas cosas, ¿no? Después, apoyar a un niño. Bueno, con la ecolalia inmediata, justo lo comenté hace un momento, este tema de hacer, si es después de las preguntas, lo que puedo hacer es, hago la pregunta y luego lo señalo al niño para que él responda. Ahora, en otros momentos de ecolalia inmediata, hay que también enseñarle que hay espacios para hacer cosas en silencio, ¿no? Por ejemplo, si está haciendo la tarea y de repente no es un buen momento para hacer una ecolalia, porque si estoy en colegio y estoy con la ecolalia voy a distraer al resto, ¿no? Entonces, para que comprenda eso, yo puedo enseñarle el concepto de silencio, usando pictogramas, ¿no? Poniendo yo mi boquita, alguna señal de que ese no es momento, ¿no? Pero recuerden también que como esta es una conducta estereotipada, también los chicos con TEA van a necesitar momentos de quizás tener este tipo de conductas. Lo que hay que tratar de hacer es hacerlos más circunscritos a ciertas situaciones, y en otros momentos buscar más bien con qué lo reemplazo, qué otra actividad. De repente le converso, le hago otras preguntas, y si es porque no me entiende la pregunta, entonces tengo que ir enseñándole cómo él debe responder. Para eso yo respondo antes, de tal manera que se dé cuenta de que se está haciendo de esa manera. Si su lectura es silábica, ¿cómo lo apoyo para que sea más fluido? Eso ya vendría a ser un poquito más del área de aprendizaje. Voy a ver si te pongo en contacto más bien con un especialista, por ejemplo con Cecilia Moscoso, que acaba de comentar también. ¿Alguna página de recomendación de ejercicios didácticos de lenguaje? Bueno, hay bastantes páginas. Yo uso mucho Arasac, uso también la de El sonido de la hierba al crecer, que es de Anabel Cornago. Hay un blog, hay bastantes fonoaudiólogos también que hacen sus propios materiales. Ahí hay que entrar y ir también explorando un poco en esas páginas. Y bueno, una pregunta más vamos a hacer. ¿Cómo iniciar el trabajo de inferencias en los niños TEA? Ya, en las inferencias hay que empezar primero con material visual, ¿sí? Hay que empezar con cosas sencillas. Hay tipos de inferencias, también hay inferencias lógicas, hay inferencias más bien sociales, entonces habría que ver cuáles puede hacer, cuáles todavía no, y empezar, como decía, ¿no? Con algún material. Hay que buscar mucho sobre teoría de la mente también,
y ir presentándole distintas situaciones. Algo importante con niños con un TEA de un nivel que ya pueden llegar a hacer inferencias es poder presentarles varias situaciones a través de imágenes donde se analizan situaciones de qué pasó, por qué pasó esto, por ejemplo. Eso les va a ayudar. Mientras más ejemplos, más comprensión. Ya, acá me dicen un problema para la pronunciación de la letra R, pero tiene 3.5 años. Lo que te puedo decir, si es que no es una prioridad trabajarlo. La R es un sonido que no tiene mucho que ver con TEA, pero es un sonido que se espera más adelante, así que por lo pronto no te preocupes. Radioactividad del ambiente como factor causante del TEA. Bueno, que yo sepa, y ahí sí corríjame a alguien si es que me equivoco, pero no hay nada de eso comprobado. Y en el caso de la autoagresión, la forma más idónea de trabajarlo, de qué manera concientizar a los papás, esto también tiene que ver más con conducta. Si hay que ir analizando el tipo de autoagresión, lo que hay que tratar de hacer es, bueno, a veces es que se pegan de repente en la cabecita, hay que tratar de dirigir hacia otras cosas, pero lo importante es entender la función de esta conducta, el por qué se está autoagrediendo también. Voy a igual derivarte con algún especialista. Bueno, espero que este tiempo se me ha pasado bien rápido, espero que haya podido aportarles algo. Igual yo voy a dejar en este mismo post mis datos por si quieren por ahí más contactos, y hay preguntas que comenté que iba a ahondar un poquito, voy a responderlas a través de los mensajes, ¿sí? Un saludo a todos y gracias por su tiempo.